He viajado miles de kilómetros para conocer cómo está hoy la que fue la última colonia europea en Asia. Y es que estoy en Macao, en las calles de Macao. Muy particular este lugar que vamos a conocer en el video de hoy y te voy a contar toda la historia que abarca este lugar. Antiguamente fue una colonia portuguesa, entregada hace muy pocos años atrás. ¿Cómo está hoy en día? ¿Siguen hablando portugués? ¿Sigue habiendo presencia portuguesa? ¿Cómo se adaptan a los nuevos tiempos? ¿Cómo luce hoy en día la que fue la última colonia europea con presencia aquí en Asia? Pues todas esas respuestas las vas a tener en este video. Pero antes tenemos que llegar aquí. Y para llegar acá salimos desde Hong Kong. Vamos para allá y regresamos. $175 hongkoneses cada boleto en sección económica para el ferry. Miren qué bonito las vistas que se tienen desde acá. Bueno, ya esta es la parte baja donde empiezan a abordar, donde están las puertas de embarque. Bueno, y aquí está el ferry que vamos a abordar en este momento. Ya vamos a ir abordando. Bueno, y arrancamos puntuales después de una hora aproximadamente de tramo. Estamos llegando a puerto y lo primero que noté fue que en los speakers están hablando en portugués. ¿Nosotros entendemos algo finalmente? Sí. Bueno, como pueden ver, está la señalización en inglés, en chino y en portugués. Y ya entramos oficialmente a Macao. Es muy fácil de tomar el autobús para que los acerquen a la ciudad. Salen de la terminal que está justo allí, se vienen caminando por el lado izquierdo y ya llegan a esta parada de buses. No sé qué tanto vamos a poder hacer hoy porque miren, está cayendo el diluvio hoy también por aquí por Macao. Bueno, realmente pues no sé cómo pagar porque al parecer es como una tarjeta, no acepta tarjetas de crédito normal, el señor no acepta efectivo, así que bueno, estamos viajando y no sabemos ni cómo vamos a pagar. Más o menos cuesta 11 de Hong Kong, a ver si le podemos pedir a alguien que nos pague. Vamos a ver si alguien nos hace la caridad de pagar con la tarjeta de él, pero no sé, porque a veces también la utilización de la tarjeta es por una sola persona. Esto es muy extraño, todo el mundo luce como chino, los letreros todos están en portugués, es muy raro. Bueno, en este momento estamos pasando por uno de los puentes que conecta Macao, porque en sí no es una isla, sino una península. Allá tenemos otro puente al fondo. A ver, nos ayudaron, nos salvaron, porque el señor conductor ya llegó un momento en que empezó a señalarnos el lugar para pagar, y yo, pero ¿cómo hago? Le mostraba el billete de $50 hongkoneses que tenía, simplemente señalaba la maquinita. Entonces, bueno, le pedí ayuda a unos chicos que estaban sentados acá para ver si me cambiaban los dólares hongkoneses por los de Macao, y pues me lo dieron y no me quisieron aceptar el billete, así que nos pagaron el viaje. Amigos, y llegamos a la habitación. Ya Angie está bien instaladita aquí descansando después de ese largo trayecto hasta llegar aquí. Bien, la habitación está bastante bonita. La verdad es que la conseguí a muy buen precio y no lo pensé dos veces. A nosotros no nos importa dónde hospedarnos, con que sea un lugar bien ubicado para recorrer la ciudad, los puntos que más necesitamos, da igual. Pero esta vez nos tocó en un lugar muy bonito, con una vista muy bonita. Claro, aquí están haciendo una construcción, pero miren, tenemos ahí la vista de los diferentes puentes que conectan acá a los lugares. Gran edificio por aquí. Vamos a ver qué tanto podemos hacer hoy. Les sigo mostrando un poco la habitación. Miren, tenemos silloncito por acá, mesa para trabajar por allí, una tele, tenemos un pequeño minibar aquí y la parte del baño. ¡Wow! El baño está enorme. Miren esto. Está súper bien el baño. Bueno, el plan sería comer. No hemos comido absolutamente nada. No sé si vamos a comer por aquí algo cerca. En el propio hotel hay un lugar donde tienen todo tipo de comidas, así que a lo mejor hasta nos echamos un vistazo a ver qué hay disponible. Pero yo creo que la aventura explorando este lugar va a comenzar quizás mañana. Miren, es que ayer ni les contamos un poquito de todo lo que sufrimos, porque es que no nos gusta. Ya se empañó la cámara, esperen. Bueno, les decía que a nosotros no nos gusta contarles tanto lo malo, a pesar de que les contamos la verdad de todo lo que nos pasa, ¿no? Pero como que cuando sufrimos demasiado, como que estamos sufriendo además demasiado como para grabar.
Y ayer sufrimos bastante porque cuando agarramos el bus no tenía todavía dinero porque no habíamos conseguido ni siquiera un cajero ni una casa de cambio. Entonces, bueno, gracias a que los muchachos que estaban en el autobús nos pagaron el pasaje porque teníamos $50 hongkoneses que nos dijeron que podíamos utilizar aquí, pero mentira, el del autobús por lo menos no lo recibió. Sí, y no tenía cambio. El señor yo creo que le daba igual si nos bajábamos y no le pagábamos, si metíamos ahí un no, billete pero de Venezuela. Después se puso que a señalarme la maquinita que le pagara. Pero bueno, ese fue el menor de los problemas porque resulta que el autobús lo tomamos mal. Nos pasamos, pero de vueltas en el autobús. Nos bajamos en un lugar, yo cambié dinero. Después lo que hice fue decir, miren, basta, vamos a tomar un taxi que nos lleve hasta el hotel. Tomamos el taxi, vinimos al hotel, dejamos las cosas y dijimos, bueno, vamos a salir a comernos algo. Yo no me llevé la cámara porque dije, estoy cansado. Vimos unas vuelticas allí, no vimos nada apetecible. Terminamos entrando en McDonald's, pensando que íbamos a poder pagar con nuestras tarjetas de crédito porque realmente efectivo, bueno, saqué, pero después nos metimos a un súper y compramos algunas cosas en un súper, chucherías. Y nos terminamos gastando. El dinero que había sacado en efectivo nos quedó como $40 de Macao, 40 patacas, que ya les voy a mostrar los billetes. Y no nos alcanzaba para después comer. Y nosotros tuvimos la experiencia ya de Hong Kong, o sea, no habíamos tenido problema para pagar. Las aplicaciones existían, pero exacto, tú podías pagar con tu tarjeta. No, bueno, miren, eso es durian. Miren el tamaño de ese durian. Pero bueno, resulta que aquí en Macao, pagos electrónicamente hablando, no lo puedes hacer con tu tarjeta de crédito de ninguna parte del mundo, solo con las aplicaciones que ellos tienen para tal propósito. O sea, a través de la aplicación, tú colocas la tarjeta de crédito y pagas a través de la aplicación, pero no directamente con tu tarjeta. En ningún lado lo aceptaban. O la otra manera es en efectivo con patacas. Intentamos agregar la aplicación, la descargamos, agregamos la tarjeta, mandamos todos los datos, mandamos pasaporte, fotos, te escanean el Face ID, todo, y aún así no funcionaba la aplicación. Daba error y hasta el momento no sabemos si funciona ahorita. Pero bueno, vamos a ver, hoy vamos a volver a intentar pagar con las aplicaciones. A ver. Entonces miren, fue un sufrimiento porque no teníamos cómo pagar ni siquiera la comida. Entonces tuve que dejar a Angie en el McDonald's, irme a buscar un cajero para sacar más dinero. Entre tanto yo iba comiendo chuches porque yo dije, bueno, aquí tenemos la bolsa, con esto comemos, y yo empecé a comerme los dulces. Pero bueno. Fácilmente nos tiramos como una hora en McDonald's sentaditos haciendo todo el proceso de las tarjetas. Ojo, y ya lo habíamos hecho. Bueno, entre tanto hemos caminado porque si no íbamos a perder nuestro bus. Vamos a ver que hoy sí tengo moneditas. Hoy no se sufre. Oh, llegamos a Portugal, ¿o qué pasó? Miren el suelo, con la calzada típica portuguesa. Miren, de repente me lanzan de paracaídas. Yo digo que estoy en Portugal. Pero en el barrio chino de Portugal. Exacto, en el barrio chino de Portugal, que también hay una comunidad asiática en Portugal bastante importante. Pero bueno, hemos llegado al centro histórico de Macao. Pero como pueden ver, hoy en día también hay edificios muy modernos, en pantallas, tiendas de marcas de renombre mundial. Vamos a estar caminando por acá, investigando a ver los detalles de este increíble lugar. Muchas joyerías y todo con esta calzada hermosa en el piso que me hace sentir cerca de mi segundo hogar. Y amigos, hemos vuelto a donde inició este video, en el Largo do Senado. Así es conocido este lugar de acá y fíjense el nombre más portugués imposible. Y es que como les venía diciendo, aquí todo lo vamos a encontrar tanto en chino como en portugués. Porque fue una de las condiciones a las que llegó Portugal al momento de entregar el territorio, de decir, bueno, pero vamos a mantener el idioma. Y aunque la verdad es que casi nadie habla portugués en la actualidad, solo un 3% de la población, y desde que llegamos no hemos escuchado a la primera persona hablando portugués, sí que está el idioma por todos lados. Inclusive en documentos oficiales utilizan el portugués también, al igual que el chino. Y es que miren, tan solo dar una pequeña vuelta por esta plaza, podemos darnos cuenta de la presencia que hubo de los portugueses aquí. Porque, amigos, así luce cualquier plaza, cualquier calle, los edificios, el suelo, la decoración en Portugal. El centro de Braga, que es la ciudad donde vivo en Portugal, tiene un lugar muy parecido a este. El Banco de Portugal en la plaza principal luce casi que idéntico. Y por acá, otro dato, la arquitectura, la iglesia y además el nombre, pues nos da a entender que esto fue totalmente construido por los europeos. Santa Casa da Misericordia.
Y tenemos el escudo portugués allí. Aquí tenemos el nombre del lugar, miren, y lo tenemos también en chino allí justo al ladito. Pero lo único que nos indica que estamos en China son pues el 99% de las personas que tengo a mi alrededor, porque es el típico asiático de ojos rasgados. Pero aquí lo importante es entender cómo es que los portugueses llegaron hasta estas tierras y estuvieron conquistándolas por mucho tiempo. Vamos con la explicación. Oficialmente, esto es la región administrativa especial de Macao de la República Popular China. Pero Macao fue administrada por el Imperio Portugués y sus estados herederos desde mediados del siglo XVI hasta finales de 1999. En ese momento se convirtió en la última colonia europea acá en Asia. Y vean que fue un acuerdo mutuo entre ambos países el que Portugal administrara y controlara la zona. Portugal es un país bastante pacífico y así lo ha sido durante muchísimos años, durante toda su historia. Pero ajá, ya les hemos contado un poco acerca de la historia y dónde estamos y que esto es Asia, pero exactamente dónde se encuentra Macao. Está junto a la provincia de Cantón, a 70 kilómetros al suroeste de Hong Kong, con una población estimada de alrededor de 647,000 personas en una superficie de 28.2 kilómetros cuadrados, haciendo de esta una de las regiones más densamente pobladas del mundo. Vamos a recorrer un poco más de este lugar. Hay muchas tiendas, pero hay muchos contrastes, porque fíjense, esta parte está increíble, muy bonita, muy europea, muy portuguesa, pero después vemos estos lugares así, con edificios más normales, miren, rejas y todo por allá. Está bastante movido el sitio y bueno, agradecemos que no está lloviendo, gracias, Dios mío. Miren, por aquí está la franquicia Swatch, que tienen, miren, los azulejos portugueses, qué bonito. Oh, wow, miren eso, miren esa iglesia allí. Y debo decir algo muy peculiar acerca de la religión acá en Macao, y es que el cristianismo, a través de la diócesis de Macao, por influencia portuguesa, está fuertemente arraigado entre la población macaense. Desde que llegamos a Asia, prácticamente no habíamos visto una iglesia que luciese así, tan solo templos, pero así jamás. Y la cruz, miren allá arriba. Muy curioso de ver esto acá. Actualmente Macao tiene una bandera que representa más la identidad de la zona, pero cuando era colonia portuguesa pues tenían otra bandera muy diferente. Inclusive en la bandera había un escudo en el que se podía ver parte del escudo actual portugués, pero la bandera actual de Macao es totalmente diferente. Y ya cuando se estaba acercando la fecha de la entrega por parte de Portugal de Macao, hicieron un concurso y de 1000 diseños que había para escoger, resultó ganador el diseño de un profesor de arte y fue el de Xiao Hong. Él dice que el truco para ganar el concurso, o lo que utilizó de técnica, fue agarrarse una guía turística de Macao y escoger 600 palabras que habían en esa guía turística, y de eso pues elaboró el diseño que finalmente fue el ganador y es el que actualmente vemos como bandera de Macao. En cuanto a los billetes, usan también su propia moneda, porque a pesar de que Macao es de China y está bajo este principio de un país, dos sistemas, con el que China administra varias regiones, como al igual que Hong Kong, pues Macao también tiene su propia moneda y es la pataca. Bien particular este nombre. Aquí tenemos parte del cono monetario de la región de Macao y hay algo muy peculiar. Además del nombre, estos billetes los emiten tanto bancos como otras instituciones. Por ejemplo, este de 500 patacas es emitido por el Banco Nacional Ultramarino. Fíjense esto, tenemos la torre aquí de Macao, tenemos pues tanto en portugués como en chino las letras. Aquí tenemos otro edificio emblemático. El billete es bastante grande y a medida que va aumentando el valor, va aumentando también de tamaño. Este es el de menor denominación en cuanto a billetes, es el de 10 patacas. En este caso, este billete es emitido por el Banco de China. Miren que tiene allí estos dragones chinos, ¿no? Aquí tenemos otra vez la torre, pero también tengo este billete de 10 patacas
patacas y aunque es emitido también por el Banco de China, debe ser un billete más antiguo y que ahora fue reemplazado por este otro. Ahora tengo el de 20, este es también emitido por el Banco de China, es un monumento ya patrimonio de la UNESCO. Por esta parte de atrás tenemos una de las torres que vamos a poder observar aquí en Macao, y tengo otro de 20 que es en este caso pues, emitido por el Banco Nacional Ultramarino. Vean que es totalmente diferente al de hace un momento, y este es el de 100 patacas, también algunos edificios. Esta es la plaza en la que estábamos hace un momento, con la fuente que estábamos viendo, el Largo du Senado. Además tengo algunas monedas, esta es la de 5 patacas y la de una pataca o un pataca. Mira, allí tenemos el faro de aquí de Macao. Y bueno, así luce el billete de 1000 patacas. Y miren lo que abarca el billete en mi mano. Creo que uno de los billetes más grandes que he tenido en mi mano realmente. Dice Banco Nacional Ultramarino en este caso. Qué curioso, ¿no? Bueno, seguimos recorriendo esta calle comercial. Miren, yo creo que estoy por una de las calles de Lisboa, porque todo tiene calzada portuguesa en esta parte de aquí, los comercios de lado y lado. Y si no fuesen por algunos negocios que tienen nombres chinos, yo aquí estoy otra vez, como les digo, y perdonen que se los repita tanto, en Portugal. La verdad es impresionante, dependiendo de quién esté a cargo de X territorio, sin importar el lugar donde se encuentre, cómo se ve la influencia, ¿no? Aunque sí debo comentarles que durante estos casi 500 años de conquista portuguesa, pues también ha influido mucho en la comida. Y hablando del rey de Roma, mire quién se asoma. Los pasteles de nata portugueses muy típicos de la zona. Un pastelito de estos cuesta 10 patacas. Y si le colocas durian arriba, que es la fruta esta que huele bastante mal, te cuesta 20. Obviamente que yo no lo voy a pedir con eso, me voy a pedir la versión normal, la versión portuguesa, a ver si tiene el mismo sabor, pero lucen como cualquier pastel de nata que van a poder conseguir en Portugal, vean eso. Ya compramos nuestra hectar. Nuestra tarta de huevo. No le dejaron el nombre de pastel de nata o pastéis de nata. Pastéis de nata. Vamos a ver qué tal. No, obviamente no todos los pasteles de nata son buenos en Portugal tampoco. Hay sus categorías dependiendo de donde lo compren. Si lo compran en el supermercado, si lo compran en la tienda de la esquina. Miren, están buenos, pero el relleno no es el mismo. El relleno es más como, parece como huevo, pero está como muy cocinado. La crema de adentro es de huevo, obviamente, en Portugal, pero queda más como una crema pastelera. Este queda más como un perico. Los de Venezuela me entenderán. Como una tortilla de huevo, medio a cocinar. Exacto, medio cocinar y no está empalagosa. Está rico en ese sentido, pero prefiero los de Portugal. Seguimos recorriendo las calles por acá y miren, ya nos estamos empezando a encontrar más edificios sencillos. Epa, mira, estos helados como que son famosos. Lemoncelo. La barquilla es como cuadrada arriba. Tienen muchísima variedad. Se ven buenos. Aquí también tienen los pasteles de nata, pero además estoy viendo como una especie de pan que parecen las bifanas, pero más bien parece cerdo frito. En cambio en Portugal es cerdo, pero más como asado. Pero claro, toda la gastronomía y todas las costumbres que pudieron haber estado aquí bien establecidas, ya se ha ido poco a poco perdiendo, como podemos ver. Han ido mutando. Y es que ya han pasado años desde que Portugal entregó esta región, ya en 1999. Miren, yo hablo alto, pero esta gente habla más alto que yo. Miren, a veces estamos en la casa y yo le digo, Gabriel, estás gritándome. Y le digo, yo no estoy gritando. Y yo, claro que yo no estoy gritando, pero esta gente, esta señora me dejó, ya tengo tinnitus y me gritó en este oído y yo creo que ya me lo mejoró. O te terminó de dejar sordo. O me terminó de dejar sordo. Pero bueno, sí, el 20 de diciembre de 1999, Portugal definitivamente entregó la región de Macao. Y bajo la declaración conjunta sobre la cuestión de Macao y la ley fundamental de Macao, estipulan que Macao operará con un alto grado de autonomía hasta al menos el año 2049. Y bajo la política de un país, dos sistemas, que ya les estaba explicando anteriormente y lo vimos durante nuestros días en Hong Kong, el Consejo de Estado de la República Popular China es responsable de la defensa militar y de los asuntos exteriores, mientras que Macao mantiene su propio sistema legal, fuerza de seguridad pública, sistema monetario, política aduanera y política de inmigración. Bueno, miren, esta calle está más activa que nunca. Hay un montón de cosas, miren, y lo interesante es que así como venden muchos productos bien de comida china, gastronomía china, también te ofrecen justo al lado los pastelitos de nata. Y como podemos ver, hay muchos contrastes. Miren, cuando nos salimos de esa parte turística, los apartamentos son bastante sencillos, miren, pero muy portugueses también, colgando la ropa por la parte de afuera. Eso sí que lo heredaron bastante de los portugueses. Bueno, y subiendo por esa calle,
que estábamos recorriendo hace un momento, llena de comercios, hemos llegado a esta mucho más amplia con las ruinas de Sao Paulo. Miren la cantidad de gente que hay aquí tomándose la linda foto. Lamentablemente de las ruinas de Sao Paulo solo queda la fachada y por eso se le llaman actualmente las ruinas. La famosa fachada de la Catedral de Sao Paulo son solamente las ruinas que quedaron del gran edificio que había y que un gran incendio en el año 1835 acabó destruyéndolo. La fachada barroca y la escalinata que se encuentra delante de ella ahora forman Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Pero ahora, ¿cómo es que a China le interesaba de alguna otra manera que los portugueses administraran esta región y se pusieran de acuerdo para ello? Pues les explico. La conexión a Portugal del territorio de Macao se realizó a cambio del auxilio prestado por este país contra los ataques del pirata chino Chan Si Lao. Sus límites y entidad fueron sometidos a, curiosamente, Portugal, que tenía dificultades para mantener el territorio. Ofreció a China la devolución de Macao en 2 ocasiones, primero en 1967 y después en 1974. Recordemos que ni Portugal es un país muy rico que digamos como para estar quizás administrando otra región, pero China también estaba pasando por momentos bastante difíciles y esto fue bajo la agitación política del maoísmo. Por esto los chinos dijeron, mira, no nos devuelvas eso que todavía no lo queremos. Y es que ellos tampoco iban a saber cómo lidiar con esto, porque recordemos que Macao para ese entonces era un lugar enteramente capitalista y China pues algo enteramente comunista. Pero en toda esta historia y llegado el año 1984, tras el acuerdo con el Reino Unido para la devolución de Hong Kong, la República Popular China comunicó a Portugal su intención de recuperar la administración de Macao el 1 de enero del año 2000. Aunque Portugal quiso proponer una fecha más tardía, la firmeza china hizo que los portugueses accedieran a poner fin a su presencia en Macao con las condiciones propuestas desde Pekín. Fíjense que si nos ponemos a detallar y lo que hemos visto hasta el momento, áreas verdes no es que veamos muchísimas, por lo menos no hay parques, no hay grandes extensiones de tierra. Fíjense que allá al fondo tan solo vemos edificio tras edificio y esto se debe a que la densidad de población sea tan alta. Estamos hablando de que unas 20.000 personas viven por cada kilómetro cuadrado. Esto, miren, son cifras más que sorprendentes. Bueno, yo tenía que ver de cerca estas ruinas, miren qué bonitas, pero para mí ya es algo tan común de ver porque pues lo veo todos los días cuando estoy en Portugal, pero aquí es toda una atracción. Miren eso, la cantidad de gente que viene para acá. A mí lo que sí me impresiona, por ejemplo, es aquello de allá, porque vean ese contraste, vean ese edificio, el Gran Lisboa se llama. Y lo podemos ver desde acá, a pesar de que está algo bastante lejos, porque es el edificio más alto de Macao. Y además ese edificio, amigos míos, representa en lo que actualmente se ha convertido Macao, porque ese es un hotel, pero además es un casino. Y para nadie es un secreto que Macao también es conocida como Las Vegas de Asia. Y ya lo vamos a estar comprobando porque quieren como llegar a ser algo más moderno europeamente hablando, pero ya lo vamos a ver y ustedes lo van a entender. Marca bonito, pescadeito, marca lindo, está bonito. Esto en ninguna casa portuguesa falta. Miren, te van a probar para que compres la mejor sardina o el mejor salmón del mundo. Ok, vamos a ver. Very good. Miren, todo lo que tiene esta tienda son productos portugueses. Miren, su mol, la Superboc, las sardinas, inclusive tienen la bandera Portugal allí justamente. Y es como llevarse un souvenir de Portugal estando en Asia. Miren, aquí la chica de la tienda se llama Arlinda y ella nos estuvo comentando algo muy interesante, y es que los niños aquí en el colegio actualmente siguen aprendiendo el portugués, les enseñan el portugués. Sus 2 niños pequeños están aprendiendo portugués y ella, bueno, habla portugués. My father is Portuguese. But born in Portugal? Born in Macau. The nationality is Portuguese. Me also is Portuguese. Okay. Do you have the passport? Yeah. Portuguese Passport and ID. Do you have the Chinese nationality too? Yes. Okay. So I
Both. Okay, nice. Thank you. Thank you. Bye. Wow, qué interesante fue hablar con esa chica, porque eso era parte de lo que les quería decir. Así como ustedes pueden ver los letreros, y ya les he dicho mucho que están en ambos idiomas, actualmente, educacionalmente, pues a los niños les enseñan portugués. Todavía se es enseñado en las escuelas. Y ese es otro dato que quería comprobar, porque a veces en internet la información no sale del todo bien. Y por eso me gusta venir hasta los lugares, porque uno puede tener la seguridad de lo que realmente es cierto o no. Y fíjense que muchas personas actualmente, hoy día, acá en Macao, son portuguesas, tienen pasaporte portugués, tienen ID portugués, ya sea porque sus antepasados nacieron durante la época colonial portuguesa acá en Macao y por ende, obviamente que eran portugueses, y sus descendientes también ahora lo serán. Y fíjense que ahí está la chica. Su padre nació durante la época de la colonia portuguesa aquí, por ende es portugués. Ella, debido a esto, es portuguesa y sus hijos por descendencia también lo son, pero al mismo tiempo también tienen ambas nacionalidades y en este caso es la nacionalidad china. A partir de 1999, cuando ya Portugal entrega a China el territorio, ya se deja de dar la nacionalidad simplemente por haber nacido en Macao, a menos de que tengas descendencia portuguesa. Y bueno, si se están preguntando si es seguro caminar por las calles independientemente de la hora y el lugar, pues sí, miren, aquí no vas a pasarles absolutamente nada, sin siquiera preocuparse de que estén pasando por zonas que lucen así un poco deterioradas o que puedan ser poco turísticas. No deben de preocuparse por nada. Ahora, el paso peatonal, mire, yo estoy parado aquí hace rato y nadie me ha dado paso. Eso sí, como que no lo heredaron mucho de los europeos. En cuanto a limpieza, también debo decir que es sumamente limpio. Veo que todo lo mantiene muy limpio, independientemente de si son calles transitadas o no. Por ejemplo, miren, esto es un estacionamiento aquí al lado y estos edificios que están quizás un poco deteriorados, bastante viejos y una zona poco turística. Y fíjense que la calle también está impecable. Ustedes saben que a mí me gusta meterlos para los lugares donde más se desarrolla la vida local, para dejar a un lado lo turístico, que también me gusta que lo vean, porque si van a visitar los diferentes lugares alrededor del mundo a los que vamos, pues a ustedes les gustará visitar los sitios turísticos, los bonitos. Pero a mí me gusta meterme siempre en donde vive el local. Y fíjense, aquí es donde vive el local. No está nada mal, solo que son edificios quizás antiguos y deteriorados, pero está bastante bien. Miren, una patrulla de policía. ¿Por qué tendrá todos esos metálicos, estas piezas metálicas ahí? Fíjense que son callecitas, callejones. Miren estas, por ejemplo, para acceder a las diferentes edificaciones por acá. Pequeños comercios, miren, más sencillos. Negocios de restaurantes pequeños. Está súper interesante pasearse por acá. Así luce la escuela primaria Tung Sin Tong aquí en Macao. Miren, un edificio de 1, 2, 3, 4, 5 pisos y terraza. Bueno, ya estamos en la parada de bus, esperando el número 33 que acaba de llegar, porque vamos al siguiente lugar que tenemos que pasar el charco. Ya nos dejó el autobús. Una calle muy famosa que se llama Rua do Cunha, por lo que veo es muy transitada. ¿Por qué es tan famosa? Ya lo vamos a descubrir juntos. Hay una pequeña plaza por aquí, está bien simpático y a medida que cae la noche los letreros toman más vida. Bueno, hay algo que la gente está comprando mucho, que son como estos cortecitos de carne aquí. Se los meten con bastante salsa. La verdad es que no soy muy fan de ese tipo de carne, así como es carne guisada. Pero ya puedo darme cuenta del por qué tan famosa esta calle, porque es que hay muchos negocios de comida. Te dan a probar negocios de comida, chicas guapas como la Chichi. Todo el mundo te da a probar. Sí, señor. Y miren, hacen fila por estos pastelitos de nata. Pero se repite mucho lo mismo que ofrecen. Los pasteles de nata, la carne cortadita así y el pan con el cerdo. Y esto que también es una versión de cerdo. Y es como una especie de pasta pero hecha de carne de cerdo. Esto es otro postre portugués, miren. Es como una torta de galleta, como una nata, algo así, una nata blanca. Amigos, y una de las cosas que pueden hacer acá en Macao es conocer al panda gigante de Macao. Y vinimos para conocer este increíble animal que por primera vez vamos a ver en persona. Amigos, es impresionante, parece irreal. Miren, parece un muñeco animatrónico, de lo perfecto que es. Miren, él está sentado ahí como una gente. Miren, tiene con la otra pata agarra el palo, así como un bastón, como Kung Fu Panda. Y con la otra está comiéndose las ramas de bambú. Miren eso. Qué belleza de animal. Se paró, está haciendo ejercicio. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Miren!
Se está acercando muchísimo. Miren cómo tiene la cola, qué rara, ¿verdad? Miren, querían ver cómo luce el excremento de un oso panda. Pues miren, parecen ramas y ya está. Porque como lo único que hace es comer en su casi 99% de dieta bambú, pues miren eso. Y no nada más vamos a poder ver el oso panda gigante, sino además este oso que también es pues parte de la familia, pero mucho más chiquitito, el panda rojo. Pero es bellísimo, miren, tiene una cola larguísima. Miren qué lindo. Ey, y claro que teníamos que venir a ver el Gran Lisboa. Miren eso. Qué impresionante edificio. Miren nada más la parte de abajo. Es enorme. O sea, no sé si en la cámara se llega a apreciar, pero es enorme. Y aquí hay un montón de casinos. Casino Lisboa por allá. Está este Gran Lisboa por aquí. Está Galerías Lafayette por aquel lado de allá. Es ese edificio que está allá al fondo. Impresionante. Saliendo de esa calle un poco más turística, nos adentramos a donde van a estar los hoteles más costosos, los casinos. Vamos a acercarnos a esa área de allí y caminando por aquí, miren, hay edificios un poco en mejor estado, negocios quizás más variados, franquicias. Encontramos también, miren, ahí está McDonald's, está Häagen-Dazs, la heladería. Bueno, caída la noche, estamos dando una vueltica todavía por acá. Miren el hotel que se ve ahí. Pero les quería mostrar que, miren, aquí están practicando un buen partido de fútbol. Y de los grandes contrastes que vamos a ver van a ser estas grandes cadenas de hoteles. Este es el Galaxy. ¡Qué locura! Por eso es que le llaman también Las Vegas de Asia, porque miren, estos hoteles fácilmente los consigues en Las Vegas, en Estados Unidos, y aquí pues también, miren qué locura de lugar. ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Qué locura! Miren el juego de luces que tiene, ¡qué brutal! Ahora sí que cambió bastante el aspecto de la ciudad, ¿no? Miren eso. Por aquí tenemos parte de la entrada del Galaxy Macao. Impresionante. Fíjense que aquí los edificios también están como más iluminados, se ven mucho más modernos. Bueno, de casualidad dijimos, bueno, vamos a entrar a ver qué vemos. Y miren lo que nos encontramos. ¡Qué entrada! Si aquello ya me pareció sorprendente, vean esto. Miren qué locura de sitio. Nosotros todavía no hemos estado en Las Vegas, así que para nosotros esto es muy nuevo. La verdad, creo que no habíamos visitado un hotel tan fancy y tan llamativo como este. Vean esto, entramos al hotel y pueden entrar. Vean esto que tienen en el centro, una fuente dentro del hotel, pero una fuente enorme, miren eso. Bueno, realmente la recepción es hacia allá, la del hotel como tal, si estás hospedado aquí. De resto, pues toda esta parte es comercial, con tiendas, restaurantes, su propia fuente. No, qué increíble está eso. Y obviamente aquí vamos a tener un casino. Por allá creo que estoy viendo las maquinitas del casino, me parece. Sí, justo por allá está el casino del hotel. Es que la fuente viene con show incluido y todo. ¡Wow! Miren eso. Miren, y es que este tipo de shows lo que demuestra es la importancia económica mundial que tiene Macao. Y es que se dice que es una de las regiones más ricas del mundo. Y de si algo depende Macao es precisamente de lugares como el que tengo atrás, el casino de este hotel. Y es que esta región se encuentra entre los centros de juegos más grandes del mundo, dependiendo fuertemente de esto económicamente hablando, así como del turismo y la fabricación. ¡Qué locura! Nunca me imaginé ver esto aquí en esta ciudad, y menos con lo que habíamos visto hasta el momento, ¿saben? Que era todo ya muy portugués, sencillo. Y hemos llegado a otro hotel que teníamos que venir, el de Venetian. Vamos a ver qué tal es esta versión macaense. Bueno, ya entramos al Venetian y ya se pueden dar cuenta que estamos aquí por, miren, el aspecto del sitio. Esta es la parte de la feria de la comida, muchas mesas, muchos sitios para comer. Y al pasar la feria, pues entras al lugar donde se encuentran los negocios. Qué locura, ¿verdad? Encontrar estos sitios así. Y el techo, la verdad es que si no es por detallar algunos puntitos de rociadores para casos de incendios, parece realmente un cielo de verdad. Es impresionante, muy, muy bonito. Pero vamos a buscar los canales. Y los hemos encontrado. Miren esto, qué brutal, miren. Pues asemejando los canales de Venecia, está dentro de un centro comercial. También los estuvimos viendo en el centro comercial que visitamos, ¿se acuerdan? En Qatar, que también tenían canales como estos
Miren ahí las góndolas, muy bonitas. Claro, estas aguas se ven mucho más limpias que las de Venecia y seguramente huelen muchísimo mejor por lo que me han contado. Por cierto, que eso es un viaje que tenemos pendientes de hacer a Venecia. ¿Quieren un video por allá en Venecia? Quizás podemos ir este verano. Todavía estoy decidiendo cuál va a ser pues la serie de videos que vamos a estar grabando para verano. Todavía no he decidido el lugar. Tengo por allí pendiente ir a Madeira, podemos ir también a Valencia, en España, puede ser Venecia, en Italia, que tenemos ya rato que no visitamos alguna ciudad por ahí en Italia. ¿Qué les gustaría ver para el verano de este año? Comenten allí. ¡Wow! Miren la vista que se tiene desde aquí arriba. Que miren, entramos a The Londoner. Miren esto, hicieron una estación 9 3/4 de Harry Potter aquí. Y miren esta otra vista por este otro lado de aquí. ¡Qué locura de lugar! ¡Ah, es que miren! Tenemos el Big Ben allí. ¡Wow! Ya vamos a salir por aquel lado. Y si salimos por aquí, miren la vista que vamos a tener. ¡Qué locura! Nosotros nunca hemos estado en Reino Unido. Y ver esto así, pues realmente que impresiona. Es inmenso. ¡Wow! Miren los alrededores de esto. Miren, esa pareja o está tomándose fotos para casarse o no sé. Y no es la única réplica que vamos a poder encontrar. Miren, tenemos allí el famosísimo puente de Venecia. Tenemos aquí una gran cantidad de edificios increíbles con diseños alucinantes. Miren aquella torre de allá en forma de Arco del Triunfo. ¡Qué impresionante! O sea, nosotros que estamos aquí en persona, en vivo y directo, no podemos creer lo que vemos. Muy Las Vegas estar aquí. Súper. Pero o sea, estás como entre Las Vegas. No, miren, de verdad, impresionante esta parte de aquí. Impresionante. Y a pesar de que ustedes ven esto así muy moderno, muy Las Vegas, muy europeo, muy londinense, que se mezclan una gran cantidad quizás de culturas acá, debo decir que por su influencia de la numerosa comunidad china acá en Macao, el Año Nuevo Chino Lunar es la fiesta tradicional más importante y la celebración normalmente tiene lugar a finales de enero o principios de febrero. Vean qué brutal, el reloj es una pantalla. Y pasan imágenes y publicidades, miren eso. Y como si fuese poco, amigos míos, vamos a tener también una réplica de la Torre Eiffel. No tan grande y no tan alta, pero sí definitivamente que llama la atención. Es simplemente impresionante. Este es el de Parisian. Es un hotel, casino y además centro comercial. Todos los demás que hemos visto son todos para tal fin. Sinceramente no pensé que existiese algo así. Simplemente maravilloso. Ahorita vamos a ir al de London, que ya estamos viendo, miren, justo desde acá. Bueno, y este es el centro comercial. Vean que es totalmente diferente a lo que estábamos viendo en el Venetian. Este es más londinense, obviamente. Miren las banderas por allá con las trompetas. Qué increíble tematizan aquí los centros comerciales. ¡Wow! Miren, uno no sabe hacia dónde mirar de tanta acción que hay alrededor. Y es impresionante que todo esto sea parte simplemente de la temática del hotel casino. Y no tienes que pagar, no tienes que pagar absolutamente nada para venir a ver este espectáculo. Vean, ahora subimos a esta parte aquí, que es un paso peatonal, para poderle cruzar de un lado de la avenida a otro, porque aquí hay una gran y enorme rotonda. Y tuvimos que tomar, bueno, pueden tomar esas escaleras eléctricas o un ascensor, los dejan aquí y ya ustedes deciden hacia dónde ir, o por acá o por allá, dependiendo de su dirección. Pero vean esta estructura que hicieron aquí, nada más para hacer eso, para cruzar de un lado a otro. Esta parte está totalmente techada por si está lloviendo, y vean las vistas que se tienen desde aquí. Vean esta locura, impresionante lugar. Y no nada más eso, y es que también tiene algunos otros datos súper interesantes, en este caso con la esperanza de vida, y es que tiene una de las esperanzas de vida más altas de todo el mundo. Tienes una expectativa de vivir al menos unos 84.48 años, muchísimos años. Imagínate, Chichi, estar conmigo 80 y casi 5 años. ¡Wow! ¡Qué cansativo!
Yo siento que nací ayer y ya tengo 30 y tal. Sí, O señor, sea, uno lo ve 30 y largos. Uno lo ve largo, pero... Sí, bueno, es poco, la vida es corta. Aprovechen la vida, amigos. Aprovechen la vida, disfruten cada segundo, cada momento con las personas que quieren. Obviamente siempre los problemas van a estar presentes. Obviamente siempre va a haber preocupaciones, siempre va a No haber hay un día. disgustos. No hay un día en que uno no tenga una preocupación, Sí. es normal. Nosotros, a pesar de que ustedes ven así, todos felices y contentos en cada video, también tenemos preocupaciones, momentos de infelicidad, Tristeza, estrés, nostalgia. tristeza, pasamos por momentos difíciles. Pero bueno, la vida continúa. Y nos quedan 50 y tales. Aquí, bueno, según las esperanzas de vida, uno nunca sabe. Esperemos que sean muchísimos años con vida y salud, que es lo importante, con mucha salud. Vamos a dejar este video hasta acá. Yo creo que pudimos explorar bastante bien lo que hoy en día es la última colonia entregada por los europeos en Asia. Así luce actualmente y quisiera saber tus comentarios de si sabías acerca de este lugar, si esperabas que luciese así y todo lo que tiene para ofrecer actualmente. Pero no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a este canal de YouTube si te gustan esta y más aventuras alrededor del mundo. Recuerden que es totalmente gratis y es un apoyo invaluable para nosotros seguir haciendo esto que tanto nos gusta y ustedes tanto disfrutan. Buen provecho, señor. Si nos quieren seguir más de cerca, lo pueden hacer a través de nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera _. La mía es de acá. Así que amigos, desde aquí, desde Macao, nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.